Hola Internet y bienvenidos a otro nuevo video sobre tecnología. El día de hoy les hablaré de un teclado mecánico de la marca Kingston. Desde hace tiempo había querido hacer este video y hoy estoy muy emocionado de compartirles que por fin ha llegado ese momento. En un mercado donde hay muchas opciones para elegir teclados mecánicos, es agradable ver que Kingston se preocupa por ofrecernos una de las mejores relaciones calidad-precio con el HyperX Alloy Elite, y ahora te explicaré por qué. Empezando con la construcción y el diseño del producto, podemos observar que el Elite es un teclado mecánico de tamaño completo con switches tipo Cherry MX y diseño de teclas expuestas. Es uno de los productos más sólidos y bien construidos que he tenido en mis manos. Esto es así en parte debido a que en su construcción se utiliza un marco de acero que le proporciona rigidez y estabilidad. Debo decir que esto también hace que sea bastante pesado, pero si no lo movemos del escritorio esto nunca será un problema. Estéticamente, hay que mencionar que aunque es un teclado pensado para jugadores, no es innecesariamente llamativo ni de mal gusto. Las únicas cosas que atraen nuestra atención son su logotipo de HyperX y la barra iluminada que tiene en la parte de arriba, pero creo que estos detalles complementan positivamente su diseño. El teclado utiliza switches del tipo Cherry MX y se pueden elegir entre las variantes rojo, café y azul, dependiendo del tipo de control táctil que busquemos al momento de apretar nuestras teclas, las que por cierto son de un diseño estándar, por lo que si no son de nuestro agrado siempre podremos reemplazar por otras. La sección de control multimedia tiene teclas iluminadas y se integra con una muy conveniente rueda de control de sonido. Esto es un detalle de calidad que algunos otros teclados mecánicos también incluyen. Las teclas de la esquina superior izquierda no están iluminadas, lo cual me parece un poco extraño, pero te permiten cambiar los modos y la intensidad de la iluminación. También activar el modo de juego, lo que causa que la tecla de Windows se bloquee para así evitar salir accidentalmente del juego en que nos encontremos. Las teclas están hechas de plástico de calidad y tienen una tipografía bastante normal. Los caracteres secundarios están iluminados y la barra de espacio tiene un logotipo de HyperX. Los switches Cherry MX que incluye este teclado son prácticamente una garantía de calidad en sí mismos. Habitualmente se les reconoce como los mejores de la industria. Con un poco de cuidado es probable que duren años antes de empezar a mostrar algún defecto. La mayoría de los teclados mecánicos únicamente se ofrecen con switches rojos, pero Kingston también nos permite elegir en café y azul. Mi teclado utiliza los de color rojo y así es como suenan. Algo que me agrada mucho de Kingston es que es parte de una pequeña lista de fabricantes que sí hacen sus teclados en idioma español, lo cual nos evita tener que elegir entre la calidad de un teclado mecánico y la facilidad de usar la disposición a la que ya estamos acostumbrados. En la caja del teclado encontraremos un reposamuñecas removible de material rígido y con una textura en forma de pequeños cuadrados. No es el material más suave, pero realmente no me puedo quejar de la experiencia que ofrece. Tiene un tamaño y elevación adecuados para evitar la fatiga durante largos periodos de uso. El teclado también incluye letras de reemplazo en color gris y una herramienta para cambiarlas. Estas teclas son de plástico, pero tienen una textura que facilita identificarlas. Además de todo esto, el teclado también tiene una conexión extra de USB 2.0 en la parte de atrás, en un lugar bastante conveniente para conectar nuestros accesorios. Una característica importante del teclado es la inclusión de un sistema de anti-ghosting y N-Key Rollover, que nos permite apretar cualquier combinación de teclas sin temor a que se bloqueen nuestras acciones en el juego. La parte de abajo del teclado tiene 4 secciones de goma y otras 3 en el reposamuñecas, lo que unido a su peso te asegura que este teclado no se va a mover de su posición por error. El cable USB se encuentra cubierto por una tela trenzada, lo cual es un detalle muy agradable que nos ayudará a protegerlo. En la parte final se divide en 2 conectores, uno para el teclado y otro para el USB extra del que ya hablamos anteriormente.
Hay muchas cosas agradables y bien hechas en este teclado y es fácil recomendarlo tanto para juegos como para ambientes de trabajo. La construcción rígida y en combinación con los switches MX prácticamente ya lo hacen un producto de calidad sin necesidad de agregar mucho más y le confieren una sensación de durabilidad y elegancia que va a mantenerse a través del tiempo. Y bueno, esto es todo lo que tengo que decir de este maravilloso teclado. ¿Ustedes qué piensan del Alloy Elite? Pueden dejar sus comentarios y experiencias en la sección de abajo. Si este video fue de su agrado, por favor les pido un like. Y si son nuevos en el canal, me encantaría que se suscribieran para seguir recibiendo más videos como este. Recuerden que también me pueden seguir en redes sociales y podrán encontrar enlaces a mis cuentas en el área de abajo. Me parece que eso es todo por hoy, les agradezco su atención y espero encontrarlos en el siguiente video.